El estreno de Gladiador 2 hectáreas causado una gran emoción, con los fanáticos aún hablando sobre la historia más de 20 años después del lanzamiento de la película original. Un punto de gran interés es la participación de Denzel Washington, quien interpreta a la figura histórica de Macrino, un rico comerciante que vende armas, vino y alimentos al ejército romano, además de entrenar gladiadores. Pero, ¿sabías que este personaje existió realmente? Vamos a descubrir cómo el verdadero Macrino ascendió desde orígenes humildes hasta llegar al trono de Roma. Los humildes comienzos de Macrino. El verdadero Macrino era muy diferente del personaje interpretado por Denzel Washington. Nació en 165 después de Cristo en una familia modesta en Mauritania, una región del norte de África. Su nombre completo era Marco Opelio Macrino. Pasó su juventud lejos de los privilegios de la élite senatorial romana, perteneciendo al orden ecuestre, una clase social inferior a la aristocracia. En esos tiempos, el origen africano y las condiciones humildes eran considerados barreras importantes para alcanzar el poder en Roma. Según el historiador Casio Dio, los orígenes sencillos de Macrino eran objeto de críticas y su familia tenía pocas o ninguna conexión con la élite romana. A pesar de esto, Macrino demostró una gran ambición y habilidades, abriéndose camino hacia el éxito. A pesar de estas dificultades, se ganó el reconocimiento como abogado y jurista, construyendo una sólida reputación en Roma. Su inteligencia y conocimientos legales atrajeron la atención de personas influyentes, quienes lo ayudaron a obtener importantes cargos en el sistema judicial. Finalmente, sus habilidades lo llevaron a convertirse en el prefecto de la Guardia Pretoriana, comandante de una de las posiciones más poderosas del Imperio Romano. Conspiración contra Caracalla. Cuando Macrino asumió el cargo de prefecto de la Guardia Pretoriana, se acercó al emperador Caracalla, uno de los gobernantes más brutales e impredecibles de Roma. El reinado de Caracalla estuvo marcado por la desconfianza y las ejecuciones arbitrarias, creando una atmósfera de miedo entre sus colaboradores. Según Casio Dio, Caracalla eliminaba a cualquiera que considerara una amenaza, culpable o no. Fue este clima de terror lo que aparentemente motivó a Macrino a conspirar contra el emperador. Temiendo por su vida, Macrino organizó un asesinato de Caracalla. En abril de 217 después de Cristo, durante una campaña militar en el este, Caracalla fue asesinado mientras se alejaba de sus tropas. Macrino organizó astutamente el ataque para que pareciera un acto de un soldado descontento, desviando las sospechas de sí mismo. Tras la muerte de Caracalla y la falta de un sucesor directo, Macrino se presentó como el candidato ideal al trono. Con experiencia militar y un buen conocimiento de las complejidades del imperio, rápidamente ganó el apoyo de las legiones. Así, fue proclamado emperador, convirtiéndose en el primero en la historia de Roma en llegar al poder sin una línea de sangre aristocrática. El reinado de Macrino. A pesar de su impresionante ascenso, Macrino enfrentó desafíos inmediatos. Era un gobernante sin experiencia formal en el Senado, lo que debilitó su legitimidad ante los ojos de la élite romana. Además, eligió gobernar desde Antioquía en Siria en lugar de regresar a Roma. Esta separación geográfica y política aumentó aún más su impopularidad, especialmente entre el pueblo romano. Económicamente, Macrino heredó un imperio con enormes gastos militares debido a los aumentos salariales implementados por Caracalla. Para reducir los costos, recortó las prestaciones para los nuevos reclutas, lo que causó descontento entre los soldados. Su política de buscar soluciones diplomáticas en lugar de acciones militares fue vista como una señal de debilidad. Este descontento fue aprovechado por Julia Mesa, tía de Caracalla, quien declaró a su nieto, Heliogábalo, el legítimo heredero del trono. Con el apoyo de soldados descontentos, Heliogábalo comenzó una rebelión contra Macrino. La caída de Macrino. En junio de 218 después de Cristo, las fuerzas leales a Heliogábalo derrotaron al ejército de Macrino en batalla. Macrino intentó huir, pero fue capturado y ejecutado junto con su hijo.
Su muerte marcó el final de su inestable reinado y abrió el camino para que Heliogábalo tomara el poder, convirtiéndose en uno de los emperadores más excéntricos de Roma. La historia de Macrino muestra cuán despiadada podía ser Roma con aquellos que se atrevían a desafiar sus tradiciones. A pesar de sus intentos de reforma, sus orígenes humildes y decisiones controvertidas finalmente sellaron su destino. ¿Conocías esta fascinante historia? Después de ver Gladiador 2, comparte tus impresiones sobre la película y cómo se retrató a Macrino. ¿Crees que la verdadera historia debería ser más explorada en el cine? No olvides ver nuestro video sobre los 10 errores históricos en el primer Gladiador.